Este tiempo ahora estamos estudiando, empezamos este año estudiando el libro de Daniel. Y esta semana toca estudiar el capítulo 3. La semana pasada el pastor, doctor Huérfano, Pablo Huérfano, estuvo con nosotros explicándonos detalladamente el capítulo 2. Interesante. Y hoy entonces tenemos un invitado muy especial, un amigo, un colega. Estudiamos juntos en Antillian, allá, eso fue, ¿qué año fue? 2003 por allá, Luis. Sí, sí, en 2003, 2004. Cuatro por ahí, eso por allá. Y tenemos Bien lejos, bien lejos. bastante. Tenemos la oportunidad de trabajar juntos aquí en la Asociación del Sur de Nueva Inglaterra. Y para mí es un placer tenerte. Bienvenido, Luis, el pastor Luis Peguero, a Descubriendo la Verdad. Gracias por la invitación y gracias por el tiempo y la consideración. Claro que sí, no, gracias, pastor, por aceptar la invitación y dedicar esta hora para estar con nosotros esta semana y desglosar un poquito el capítulo 3. Yo creo que es uno de los capítulos más interesantes. La gente le llama la atención esto del horno de fuego, lo que pasó aquí en el capítulo 3. Así que Dios nos ayude en esta hora a poder entender este maravilloso capítulo que toca para esta semana. Mis queridos, les invito donde quiera que estén, vamos a tener una breve palabra de oración para pedir la dirección de nuestro Dios en esta hora. Eterno Padre, bendícenos y dirígenos. Permite, Señor, que tu voluntad pueda hacerse una realidad en nuestras vidas, que podamos estudiar este libro de Daniel y aplicarlo a nuestras vidas y compartirlo con otras personas. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien, mis queridos, abran allí su Biblia en el capítulo 3, porque ese es nuestro foco de estudio de esta noche. Bendiciones. En el capítulo 3, versículo 1, vemos al rey Nabucodonosor. Ya lo vimos la semana pasada. ¿Quién es el rey Nabucodonosor? Estamos aquí ubicados en Babilonia. Pastor, ¿por qué se le ocurrió a Nabucodonosor hacer una estatua? Porque eso es lo que vemos aquí en el capítulo 3, una estatua. ¿Y cuáles eran las medidas de la estatua? ¿Por qué? ¿De dónde le salió esto de hacer una estatua específicamente, pastor, de oro? No ningún otro material, ningún otro metal, sino de oro. Bueno, primero vemos que en el capítulo 2 Dios le da a él este sueño donde él ve esta imagen, pero en esa imagen que él vio en el sueño, que él no entendió, y vimos cómo Daniel, sus amigos, pudieron darle la interpretación. En esa imagen que Dios le había dado, había allí lo que era un descenso de valores en lo que era, ¿no?, el oro, diferentes valores, diferentes cosas, dependiendo desde la cabeza a los pies. Vemos que comenzó con el oro y luego iba bajando. Pero a él se le ocurre esta idea de que como yo soy la cabeza de oro, ¿por qué no hacer la imagen entera de oro? Y lo que podemos ver es esto. Babilonia era el más rico de todos los reinos terrenales. Y ellos ser el más rico, pues podemos ver que fácilmente lo que es el orgullo o la prosperidad, esa ambición mundanal que pudo haber entrado en su mente, pues lo llevó a considerar decir, oye, pero yo soy el rey de oro, ¿no? Mi reino, como mismo lo describe el sueño, es mejor que todos los otros. Así que ya que yo estoy aquí, quizás este sueño no simplemente significa que esto es lo que va a ocurrir. Puede ser que entonces yo puedo prevenir que eso ocurra si yo le doy más pompa a mi reino todavía. Entonces, creo que el orgullo de la prosperidad entró en su mente y lo llevó entonces a esto. Elena Juan menciona que en medio de la prosperidad siempre existe un peligro. Eso no significa que cuando hay prosperidad siempre va a pasar el peligro y que tiene que ser así, sino que está esa posibilidad, ¿no? Ese peligro del orgullo, porque uno puede llevarse por eso y pensar, bueno,
yo no necesito tal cosa, depende de mí, yo no tengo que someterme a Dios, no tengo que ser humilde porque mira cómo estoy, mira cuánto tengo, mira lo que puedo hacer. Y pues él lamentablemente no se sometió a Dios continuamente y luego el orgullo fue quien reinó en sí y esa prosperidad, todo lo que tenía, lo que él estaba no acostumbrado, lo llevó entonces a esa inclinación de decir, vamos a hacer una imagen para que todo el mundo la adore. Y fíjate que el tamaño que escogió fue algo interesante. Allí habla de que era 60 codos de altura y su anchura era de 6 codos, que en términos que quizás podemos entender mejor, 90 pies de alto, 90 pies de alto y de anchura pues 9 pies. Es decir, que era una cosa que se iba a ver desde lejos. Y vemos como él luego da el siguiente paso, pero primero es esto, vamos a hacer esta imagen que sea completamente de oro. Solamente la imagen que Dios le había dado o el sueño que le había dado, solamente a la cabeza era de oro que representaba su reino. Y él dice, ¿por qué limitarme solamente a este tiempo? ¿Qué amenaza tengo yo ahora mismo? Ninguna. Eso de que no, que van a venir los medos persas, que van a venir aquellos que vengan, pero por ahora yo soy el rey, yo soy la cabeza y la imagen entera, entonces vamos a hacerla de oro, porque yo soy quien soy y quién se puede comparar conmigo. Entonces creo que ese orgullo lo motivó, no a decir, a mí es que me tienen que adorar, así que déjame hacer esta imagen que representa mi reino, porque no hay ningún otro reino que se compara con el mío. No, mi reino es el reino todopoderoso. Cualquiera otro que venga o el que estuvo antes tiene que someterse a mí. Interesante, desde el inicio del capítulo ya estamos sacando lecciones aquí. A veces Dios nos pone en alguna posición, porque en el capítulo 2 nos damos cuenta que Nabucodonosor reconoce que hay un Dios, ¿verdad? Porque se les reveló a través de Daniel, del profeta Daniel. Pero aquí, él, como mencionaste, pastor, él se llena de orgullo y nosotros podemos, si nos descuidamos, caer en esa misma trampa del enemigo, porque el enemigo, ustedes saben, si fuera allá arriba, se llenó, se infló, ¿no? Ese ego, ese orgullo, y entonces ahí es donde el ser humano cae, cuando se desconecta de Dios y se enfoca en sí mismo. Ahí lo estamos viendo, iniciando el capítulo 3. Entonces, el rey manda hacer su estatua. Yo no sé cuánto tiempo le tomó a levantar esa estatua tan grande, gigante de oro, imagínense. Y dice el versículo 2 y el versículo 3 que manda llamar a todo el mundo. Ahí están los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros. Y entonces dice, al sonido de las bocinas y de las trompetas y de los instrumentos de música, postren, póstrense y adoren. ¿Qué está pasando aquí, Pasto? Hablen un poquito sobre eso. Bueno, aquí la cosa se comienza se pone a poner buena, ¿no? Y vemos como después que él se inventa esta imagen, así como tú dices, Pastor, no se sabe exactamente qué tiempo se le tomó, pero sabemos que en su mente y como rey tenía que ser algo que fuera, ¿no? Lo mejor que hay, ¿no? Entonces no pueden decir, ah, vamos a hacer una imagen así cualquiera. No, 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 tiene que ser de tal manera, con tantas medidas, no, no, algo bien específico y en tal lugar. No, no fue algo así por coincidencia. Pero vemos que luego él da una orden para que todo el mundo se reúna, ¿no? Para que todo el mundo venga a la inauguración, ¿no? Hizo una dedicación, un día especial para luego decir, ok, que venga todo el mundo a adorar a esta imagen, ¿no? Entonces, no solamente vemos su orgullo en levantar la imagen, sino que también entonces lo lleva a un paso más allá y es lo que es adoración propia, para que vengan y le adoren su imagen, la imagen que él como rey, que representa su reino, que representa a Babilonia, que representa a Nabucodonosor, que representa todo lo que él es, todo lo que tiene, y todo el mundo que estaba allí presente, tenía que venir
y postrarse a esta imagen. Y vemos cómo habíamos mencionado relacionado al versículo 1, que Dios le había dicho, ¿no? Le había demostrado, y con ese sueño quería Dios de enseñarle algo, decirle, mira, esto es lo que va a pasar y esto es lo que viene, y él reconoció algo de Dios. Sin embargo, a veces pensamos, oye, pero ¿y de dónde le salió eso a Nabucodonosor? Porque mira, él se convirtió, no ya un hombre cristiano, y ¿de dónde le salió a él esta idea? Y lo que pasa es una cosa es reconocer algo porque él estaba, ese sueño que él tuvo lo turbó, ¿no? Y luego vino la revelación. Y como cualquier otro, reconoció a Daniel, reconoció a sus amigos, y para él, pues quizá eso fue suficiente. Ok, un Dios más, y este Dios, pues me dio un sueño, y ya, gran cosa. Pero ese mismo Dios también permitió que el pueblo de Israel tuviera bajo mi sujeción. Así que yo tengo más poder, yo tengo más control. Así que si yo pongo cualquier imagen aquí, ellos están aquí. Si el Dios que es tan grande permitió que ellos fueran mis esclavos, entonces yo soy el que mando. Y aún ese Dios tiene que someterse a mí. Entonces, esto se pasó a ser un desafío, se convirtió en un desafío básicamente en contra del Dios que le había revelado a él algo. Entonces él dijo, como un desafío de que, bueno, vengan, adoren mi imagen, ¿no? La consagró como un objeto de culto para que se le diera un culto y ahí entonces comenzó grandemente el problema. Pero también vemos entonces más adelante la oportunidad que existe para que Dios se glorifique. Pero vemos que es un desafío de adoración, un desafío espiritual que Él se creó, que ahora ya pues no solamente tiene que ver con el pueblo de Israel, sino también con Dios en general. Y todo el mundo, vemos que todo el mundo, no era una opción, no el que quiera, no, no, no. Todo el que esté aquí tiene que hacer esto, A fuerza. tiene que adorar a este, ¿no? A forzarlo a que adore a su imagen. Entonces se hizo ya algo religioso, no solamente una imagen de que, mira, hice tal imagen porque esto fue lo que tuve en el sueño, así que déjame ponerlo aquí en mi patio para yo verlo y ver mi poder y mi cosa. No, 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 no. Todo el mundo ahora, vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer una inauguración, vamos a hacer una dedicación y vengan ustedes, adoren esta imagen que yo creé para demostrar su, su devoción hacia mí y hacia mi reino, porque eso es lo que representa esta gran imagen. Sin duda. No era una imagen de decoración para el imperio, no, la creó con el propósito de adoración. Se convirtió esto en una idolatría. Se estaba adorando y se estaba forzando a todo el mundo. Entonces, llegó el momento, pastor, llegó el día, se tocaron las trompetas, se tocaron los instrumentos de música y todo el reino, todos los jueces, sátrapas, tesoreros, oidores, ahí estaba todo el mundo, se postraron y adoraron, excepto tres jóvenes judíos. Pero me llama la atención unos caldeos. Usted sabe, pastor, que cuando uno quiere serle fiel a Dios, siempre el enemigo va a levantar gente en contra de ti para acusarte, para denunciarte, para atacarte. Y esta no fue la excepción aquí. A partir del versículo 8 se registra que lo acusaron ante el rey. No fue el rey directamente que los vio a ellos quedarse de pie. Fueron en donde el rey y le acusaron y dijeron, rey, óyeme, tú no mandaste, no diste un decreto, una orden de que todo el mundo tenía que postrarse ante esa imagen. Pues hay tres personas. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de estos hombres? Envidia, egoísmo, orgullo o una combinación de esas cosas. Como dicen en inglés, all of the above. No, Todas las... todo lo que está ahí, todas las opciones, ¿no? Vemos que yo pienso que si uno se pone a pensar en esta historia y los comentarios que existen con relación a lo que pasó allí, es claro que eh,
al ser algo religioso, no un ataque religioso o una prueba religiosa, una orden en la cual tenía que hacerse una adoración, no solamente se estaba desafiando a Dios, sino también desafiando a los fieles hijos de Dios. Entonces la historia comienza primero diciendo, ¿no? Que el rey hizo esta imagen y luego todo el mundo tenía que adorarla cuando escuchara la música. Pero cuando se menciona allí el hecho de que en aquel tiempo, dice, habían algunos varones caldeos que vinieron y acusaron maliciosamente Mm. a los judíos. Porque como tú dices, el rey quizá ni los vio, porque con toda la gente que había ahí, él pues posiblemente ni siquiera los vio. Y él no se creía que nadie lo iba a desafiar. Entonces, según él ve a todo el mundo y le hace lo que hizo. Pero yo creo que similar a lo que pasó con Daniel más adelante, ¿no? Cuando se habla de que en Daniel capítulo 6 vemos que a Daniel dice que ellos trataron de buscar algo, ¿no? Una ocasión. Los gobernadores y los zápatas trataron de buscar una ocasión para acusar a Daniel en algo relacionado con el reino. Entonces, para poder acusarlo con algo relacionado con el reino, tuvieron que inventarse lo que se inventaron para poder tramparlo. Entonces, creo que algo similar ocurrió aquí también, porque estos caldeos, estos zapatas vienen de la nada y obviamente ellos, me imagino, ya que en el capítulo 2 vemos que se les pone a ellos a cargo de ciertas áreas, eso es algo que va a crear celos, porque ellos dicen, espérate, pero ¿cómo son ellos? ¿Cómo lo van a poner a ellos por encima de nosotros? Cuando ellos, mira, ni siquiera comieron lo que nosotros comíamos, esos primeros de día cuando lo probaron. Después el mismo rey los reconoció como más fuertes, más inteligentes, más esto. Y después, cuando nos están matando a todos, pues ellos resaltan y son los que salen encima, Daniel y sus amigos. Y ahora vemos que ellos están aquí. Vamos a quizás darle la sugerencia al rey, ¿no? Se ve que esta idea, el rey como era alguien tan prepotente, vemos que ellos lo más seguro que dieron esa sugerencia, oye, pero rey, mira, tú eres el rey, vive rey, mira todo esto, ¿por qué tú no haces tal cosa? ¿No? Entonces algo similar debió haber ocurrido aquí en este capítulo, como lo que ocurrió en Daniel capítulo 6 donde ya el rey cuando recibe esta idea dice, oye, pero qué buena idea, déjame hacer algo así, y por ahí cogió. Como era alguien tan prepotente, miren el capítulo, en el versículo 6 lo que dice, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Es decir, que desde que esa imagen, desde que se hizo el plan, se tenía planeado tirar a alguien en el horno, al que no lo hiciera. Entonces, si todo el mundo lo iba a hacer y no hubiera duda de que alguien iba a rechazar eso, pues no se hubiese mencionado eso. Sin embargo, desde que se dio esa orden, parte de la orden era, oh, y el que no lo haga, tal cosa. Entonces dice inmediatamente, por lo cual, al oír los pueblos el son de la bocina, dice que entonces todo el mundo se postraron y adoraron, porque vino con algo. El que no lo haga, para el fuego, para el horno. Entonces dice, oh, espérate, para el horno, espérate, no, para el horno no. Entonces esa posibilidad o esa amenaza del horno venía incluida. El rey no simplemente dijo, oh, vamos a poner una imagen y después, mira, hay unos cuantos allí revelándose con un sign diciendo, no, no, vamos a adorar, mira, del rey. Oh, ¿y estos quiénes son? Unos rebeldes que aparecieron ahí. Oh, ¿qué vamos a hacer con ellos? Ah, bueno, pues vamos a tirar, bueno, búsquense, vamos a inventarnos algo para tirarlo en el horno. No, el plan venía ya hecho. Adoren la imagen, el que no la adore, para el horno. Entonces, hay una gran posibilidad que esta idea vino de ellos, de estos sabios, de estos zápatas, de estos caldeos, para entrampar quizás eh, a los fieles hijos de Dios. Y vemos que cuando se da esto allí, pues
surge esta oportunidad, porque dice que ellos fueron con el propósito de acusar maliciosamente, es decir, ellos de postrarse, porque estaba todo el mundo postrado, excepto ellos tres. Y los que estaban postrados, ellos separaron. Ellos están postrados, están supuestos a estar adorando y postrados. Ellos se paran de su adoración para ir a acusar a otros que están ahí. Entonces ellos están vigilando como la gente que ora y dice, no, que hay una cuanta gente aquí que no se arrodilla o, o que están con los ojos abiertos. ¿Y cómo tú sabes eso si tú estás orando? Porque tú estás pendiente, tú estás, ¿no? Viendo a ver quién está haciendo lo que no, lo que tú crees que no debe de hacer, para entonces acusar, para atacar. Entonces vemos que dice allí que ellos, con el propósito de acusar maliciosamente, esa era la maldad que tenían en su corazón, ese era el propósito de ver si hay algo, porque yo no podía encontrar nada. La última vez que lo probaron, fallaron. Ellos mismos fueron los que básicamente lo salvaron a ellos y ahora dicen, no, pero tenemos que salir de esta gente. Así como hicieron con Daniel más adelante, vemos que trataron de hacer con ellos. Y aprovecharon la prepotencia del rey y vemos que tan pronto el rey dio esa, le dijo, buena idea, porque ¿quién se va a inventar? ¿Quién va a inventar con eso? Pero ellos sabían. Por lo menos hay tres, de los que quedan aquí hay tres que posiblemente, que definitivamente no van a estar en eso porque es que adoran al Dios de Israel, al Dios hebreo, y nosotros no queremos someternos a eso, así que tenemos que salir de esos tres, tenemos que salir de esa gente. Y salieron entonces con esta idea, y el rey pues se llevó de eso, y vemos que eh, se presentó eso. Así que sí, el egoísmo que el mismo rey tenía, ellos tenían, la envidia que le tenían en contra de ellos, el odio porque tenían esa malicia, estaba el celo allí también en contra de los judíos, y era todo parte del mismo odio que el enemigo tiene en contra de Dios, en contra de su pueblo, para entonces eliminar. Es decir, el pueblo israelita estaba supuesto a aprender una lección durante ese tiempo. Entonces imagínate que en ese momento ellos se rindieran y adoraran o que murieran a causa de ese veredicto que se dio. Pues Satanás de alguna manera quiso influenciar el plan que Dios tenía para su pueblo. Pero en medio de eso vemos que no surgió exactamente como ellos esperaban, pero dice que es la malicia la tenían en la mente. Ellos fueron porque eso era lo que estaban buscando. Yo de seguro que estaban cerca de que, no, mira, ven, arrodíllate cerca de esos tres, tú, quédate ahí cerca para que cuando no sé, porque yo sé que ellos no se van a arrodillar, tan pronto, míralo ahí, tírale una foto, vamos a llevársela al rey, mire estos tres que están ahí. Y vemos entonces lo que el rey hizo. Entonces sí, la envidia, la envidia, el egoísmo, odio, celo en contra de esos siervos de Dios, definitivamente motivó a, a estos individuos a que, porque ese era el propósito, de eliminarlos, ¿no? Vamos a inventarnos algo para salir de ellos. Y encima de la lista que mencionaste de cosas que quizás levantó ese odio contra ellos, aparte de que Dios lo estaba bendiciendo con el alimento en el capítulo 1, luego en capítulo 2 Dios se revela a través de Daniel y sus amigos y salva, ¿verdad? A todos los magos y de la condenación del rey, porque lo iba a mandar a todos. Aparte de eso, eran extranjeros. Ellos dicen, pero bueno, que esos judíos, nosotros somos caldeos, somos de Nosotros aquí. somos de aquí. ¿Y estos judíos de dónde vienen? Y lo van a poner entonces a ellos a cargo de nosotros. No, ya, así no. Entonces el rey Pastor lo confronta y dice, aquí todo el mundo se arrodilla, porque si no, voy a repetir una última vez, porque el que no se arrodilla va a caer, va a ser echado en ese horno de fuego. No es una piscina, no es un paraíso, no es un jardín del Edén, es un horno de fuego. Entonces, Pastor, díganos, ¿cuál fue la reacción, cuál fue la respuesta que le dieron estos tres jóvenes? Y otra cosa importante, ¿cómo podemos nosotros en este tiempo, 2023, como hombres y mujeres cristianos, tener esa valentía
que estos jóvenes demostraron en esa ocasión de presión, porque imagínate el reino, como tú mencionaste, más rico, más poderoso en ese tiempo, ese imperio grande, esa presión sobre ellos y el rey amenazándolo de esa manera. Óyeme, hay que estar lleno del Espíritu Santo. Sí, no hay que, no fue una situación fácil para nada, porque es algo que cualquiera en una situación así fácilmente dice, es más fácil hacer esto y Dios sabe, Dios entiende, ¿no? Mi corazón, Él sabe que no, pero yo, déjame, tuve para no tratar de causar problemas. Sin embargo, ellos decidieron ser valientes. Entonces, la Biblia dice, ¿no? Que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Porque él le dice, mire, quizá ustedes no escucharon, quizá ustedes estaban muy lejos, no escucharon la música o algo, mira, vamos a hacerlo otra vez, ¿no? Ya lo hicimos una vez, porque él obviamente sabe quién ellos son. Ya cuando lo traen a estos jóvenes, él sabe, ¿no? Quién ellos son, pero dice, "Ah, eh, estos muchachos me caen bien, déjame darle otra oportunidad. ¿No? Déjame darle otra oportunidad porque quizá ellos no entendieron lo que pasó, como son hebreos, algo quizá no entendieron. Vamos a ver si ellos, cuando se les da la oportunidad, otro chance, pues hacen lo que tienen que hacer. Y inmediatamente dice que ellos les dijeron, no es necesario, no es necesario ah, que le respondamos sobre esto, de que por qué, si fue que no escuchamos, no es necesario, no hay necesidad de esto. Y dicen, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos nos dijeron, puede librarnos de tus manos, quizás, si él quiere decir, no, de tus manos, él nos librará. Nosotros tenemos esa fe, tenemos eso por seguro, porque él dijo, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y si uno se pone a pensar bien, él quizá piensa, ok, el que me dio el sueño me reveló esto, me reveló aquello, pero yo soy el rey de ustedes. Ustedes son esclavos aquí. Entonces, si él no lo liberó de eso, de mi mano, cuando yo fui lo busqué a ustedes y ustedes están aquí, entonces, ¿qué Dios lo va a liberar a ustedes ahora? Porque recuerden, el Dios de ustedes, el mismo Dios que me dio el sueño, fue el mismo Dios que permitió que ustedes estuvieran aquí. Entonces, si yo me inventé tal cosa, entonces, ¿qué Dios lo va a liberar a ustedes de esto? Así que escuchen la música y háganlo entonces, le voy a dar la oportunidad, ustedes me caen bien, el Dios de ustedes está bien, me reveló tal cosa, todo bien, ustedes están a cargo de esto, de la provincia, aquí, lo otro, pero ellos dicen, no, Dios tiene el poder para liberarnos y Él nos va a liberar de tus manos. Dice, y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces ellos no solamente hablan de la estatua, sino que dicen a tus dioses, porque ellos sabían que esto era una cosa, esto era algo de adoración. Entonces él dice, el problema de aquí es que nosotros servimos a un Dios diferente, al Dios verdadero. Nosotros no hemos servido a tu Dios, a ninguno de ellos, desde que llegamos aquí. Los otros sabios de todo el mundo lo hacen, incluyéndote a ti, pero nosotros no. Esa es la diferencia de nosotros. Estamos aquí, te servimos, te apoyamos y todo, pero con ciertas condiciones. Entonces, por más que tú digas, por más que tú hagas, por más que te nos esfuerces, no va a pasar. Entonces, si llega un momento de ahora, tú estás desafiando a nuestro Dios, ya esto es otra cosa totalmente diferente. Ese mismo Dios que te reveló el sueño anteriormente, ese mismo Dios tiene el poder de salvarnos de este horno y también de tu mano. Y si Él no lo hace, ok, que no lo haga, pero nosotros no vamos a servir a otros dioses, no vamos a servir a tu estatua, no nos vamos a arrodillar, no vamos a hacer eso. Por más que tú empujes, por más que creas,
no va a pasar. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de eso? ¿Cómo podemos nosotros hoy ser valientes? Es interesante que ese Dios que para ellos, que obviamente Nabucodonosor, los sabios, todos los otros que se arrodillaron cuando escucharon la amenaza y la música, porque venía con una amenaza, el que no lo hace es para el horno que va. Eh, Vemos que para ellos, y vemos el resultado, ¿no? Pero para ellos, el Dios que los preservó, o para nosotros, perdón, el Dios que lo preservó a ellos en ese horno, en medio de ese horno, es capaz de sostenernos a nosotros también en cuando llegue la tentación o cuando estamos nosotros quizás con el deseo de pecar o de dudar o de rendirnos. El mismo Dios que lo liberó a ellos o que en medio de eso le dio el valor a ellos de siquiera decir lo que dijeron, ese mismo Dios es el Dios que vive hoy en día para también darnos a nosotros el mismo valor. Pero ellos esto lo hicieron sin ningún tipo de presunción, ¿no? Ellos no estaban presumiendo, ellos no estaban simplemente diciendo, que invente ese rey, él está loco, que venga aquí, ¿qué cree, se cree que este rey que es? No, 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 vemos que ellos tuvieron que encontrarlo, acusarlo, llevarlo, ¿no? Él tiró su veredicto, dio su ley y no lo vemos a ellos en el frente haciendo huelga, ¿no? No, vamos a hacer huelga por esto es lo que está haciendo el rey, porque el tiempo que le estaba haciendo lo que estaba haciendo, ellos no sabían exactamente lo que iba a pasar o cómo, pero cuando llegó el momento ellos estaban preparados. Entonces ellos creyeron en Dios, esperaron en Él, no hicieron ningún tipo de huelga y cosas así, y a veces nosotros hacemos y decimos cosas pensando que estamos sirviendo a Dios o que estamos demostrando fidelidad a Dios. Y no es por eso, sino que lo hacemos para que la gente nos vea, ¿no? Para que la gente vea que somos fieles y que somos valientes y que no nos conformamos y que esto, y lo que terminamos siendo es más rebelde y representando mal a Dios porque somos a veces un poco prepotentes, ¿no? Como que, no, conmigo no, yo sí no, pero no se ve en ningún momento en la historia allí que esta era la mentalidad que ellos tenían, sino que el problema vino donde ellos no fueron a buscar el problema vino donde ellos, y cuando llegó, ellos estaban confiados en lo que Dios había revelado, estaban confiados en su fe, en su Dios, y simplemente estaban preparados. Cuando llegó ese momento, ellos dijeron, bueno, estamos aquí, nosotros estamos claros con relación a no adorar ningún tipo de imágenes, estamos claros en lo que es no adorar a ningún otro Dios, estamos claros en lo que es que si tenemos que morir por nuestra fe, estamos preparados para eso. Así que este es el momento y no hay ni siquiera no hay necesidad, ¿no? No hay necesidad que te respondamos que por qué no, por lo otro, porque es claro que nosotros somos fieles a Dios y el Dios tiene poder. No, ellos no pusieron su propia eh, fuerza o su propia, eh, no la justicia propia, sino que dependieron en Dios y dijeron, Dios tiene el poder. ¿Qué Dios? El Dios de nosotros tiene ese poder. Él tiene ese poder. Y es más, ya que tú dijiste eso, Dios nos va a liberar de tus manos. Si no lo hace, aún así, si es la voluntad de Él no hacerlo, porque esto es lo que tenemos, esto es lo que tenemos que sufrir aquí, que pase. Pero nosotros estamos tan seguros que si no es la voluntad de Dios que esto suceda, Él tiene el poder y puede hacer que esta es la oportunidad para que Dios demuestre cuánto poder tiene, así mismo como lo hizo con Elías, ¿no? Cuando todo el mundo estaba, todos los profetas estaban adorando para que mandaran fuego y nada, y nada, y nada. Y vino Elías que pensaba que estaba solo y Dios mandó el fuego. Entonces, de la misma manera, en algún momento ellos tuvieron que entender, esta es la oportunidad de Dios para demostrar su poder, para demostrar quién Él es. Y nosotros pues estamos aquí como sus instrumentos. Entonces, lo mismo puede pasar con nosotros. Tenemos que pensar es,
¿cómo se puede Dios glorificar en esta prueba que esté pasando yo, o en esta situación, o en esta tentación que está presente ante mí? ¿Cómo se glorifica a Dios? Porque en ningún momento es para gloria propia, sino para la gloria de Dios. Entonces, cuando es la gloria de Dios que está en juego, cuando es el nombre de Dios que está en juego, entonces Dios puede llenarnos de ese valor que puede faltar en nosotros, porque como humanos, automáticamente, imagínate esa escena con todo el mundo ahí, la música y todas las cosas que están pasando, el mismo rey, eso es algo que uno dice, uff, cualquiera, por más valiente que sea, hasta tiembla, pero Dios cumplió su promesa para ellos, sus hijos, en medio de esa tentación, en medio de ese problema en que se encontraban. Y lo mismo puede pasar con nosotros si confiamos en Él, consideramos sus promesas y entendemos que el valor Dios es quien lo pone en nuestro corazón y Él es que lo demuestra. Aquí uno mismo dice, oye, pero ¿y de dónde me salió ese valor a mí? ¿De dónde me salió a mí esa fuerza que yo no tenía? Yo desde que me llevaron quizá iba temblando, pero tan pronto yo tomaron la decisión de decir, no, nosotros vamos a quedarnos en pie aquí, pase lo que pase. La decisión ya yo la habían tomado antes, esa era la costumbre que ya tenían. Desde que ellos llegaron ahí, ya habían visto la mano de Dios. eh, a pesar de que habían sido llevados cautivos a Babilonia, ellos vieron la mano de Dios desde el principio. Entonces, ahora que llega a esta situación, esta prueba, simplemente recordar cómo Dios los ha guiado anteriormente hasta este momento, dicen, Dios no nos va a fallar ahora. Y si decide que es su propósito que aquí perezcamos, pues está bien, lo aceptamos, ¿no? Aceptar la voluntad de Dios con valor. Eso es algo que es parte de lo que Dios puede hacer en nuestros corazones y tenemos que estar confiados en eso porque es parte de lo que Dios promete para nosotros. Y Amén. es una historia, algo maravilloso como ellos pudieron contestar de esa manera. Sí, sin duda, sin duda. Eso mientras tú hablabas, Pastor, me acordé de Pedro, el síndrome de Pedro, del no, yo hasta la muerte, Señor. Pero es lo que tú dices, no, no es el exaltarme al yo, resaltar el yo. Yo soy fuerte, yo tengo 20 años en la iglesia, conozco toda la profecía, tengo mucha experiencia, yo no puedo caer. Entonces, lo demás sí, ese sí, mira Sí, que esos son débiles. débiles. Porque yo me imagino, porque fueron muchos los judíos que fueron prisioneros a Babilonia, yo me imagino, no sé, que habían allí quizás judíos que se postraron y dijeron, no, yo no me voy a meter con el rey. Exacto, yo no me voy a meter en ese lío. Sin duda, que de paso, tenemos 20 minutos, Pastor. Pero yo quisiera hacerte esta pregunta breve, antes de, porque tengo cosas muy interesantes que quisiéramos cubrir. Daniel, ¿dónde estaba, ¿dónde estaba Daniel aquí? Interesante, ¿no? Mira, alguna gente piensa, ah, bueno, Daniel entonces se arrodilló porque nada más dice que fueron los únicos tres que no se arrodillaron. Sin embargo, si no recuerdan, en el capítulo 2 dice que a Daniel lo pusieron como gobernador de toda la provincia de Babilonia. Entonces yo tengo una idea que la Biblia no dice, ¿no? No menciona, no hay evidencia para una cosa o la otra. Sin embargo, sabiendo cómo era Daniel, vemos que más adelante Daniel tuvo que pasar por su propia prueba similar, con algo similar, ¿no? Vamos a cogerlo, vamos a tratar de engañarlo, de atraparlo, algo que tenga que ver, dice que no pueden encontrar el reino, entonces tuvieron que ver algo con su Dios, con la adoración. Vamos a tirar una ley, vamos a crear una ley, cosa de que algo que él haga, que lo deje de hacer, para entonces, o que sabemos que no lo va a dejar de hacer para poder atramparlo. Entonces, es obvio que Daniel no era el tipo de persona que iba a adorar esa imagen. Otros piensan, bueno, quizás él estaba exento de esta ley. Y lo más seguro es que Daniel, con el nuevo puesto que tenía, o estaba en alguna asignación en otro lugar, o no estaba presente, ya que no se menciona su nombre en ningún lugar allí.
vemos que eso es lo que es lo más posible, que él no estaba presente como gobernador de toda la provincia y príncipe de los gobernadores, como dice la Biblia. Es más posible que él estaba en algún lugar asignado, quién sabe dónde estaba él, que lo asignaran a hacer algo y no estaba allí. Y puede ser, ya que él no estaba presente, que por eso los otros caldeos, los zápatas, vinieron con esta idea al rey para que, ¿no? Influenciarlo, ya que Daniel no estaba ahí para eso. Daniel, ¿qué tú crees de esto? ¿No? Daniel no estaba en el área y vinieron ellos con esta idea. Así que eh, esto lo que creo es que nos demuestra que nuestra fe depende no tanto en una persona, en un individuo, sino en Dios. Porque es fácil. Oh, no, espérate, Daniel es gobernador. Que no defienda a Daniel, pero Dios, el Dios de ellos no era Daniel, el Dios de ellos era Dios. Entonces lo mismo pasa con nosotros. A veces uno piensa, no, bueno, si está el pastor presente, entonces sí. O si está el presidente de la General Conference, la Conferencia General. ¿Y dónde está él metido? ¿Por qué él no nos defiende? ¿Por qué él no viene y hace tal cosa? Ellos tuvieron que pasar su prueba ellos mismos, sin depender de Daniel, porque Daniel iba a tener que pasar por su propia experiencia él mismo. ¿Y dónde estaban ellos? Entonces, eh, ya que la Biblia no nos explica, no nos dice, no nos da detalle de eso, lo más seguro es que él no estaba presente, ya que como gobernador posiblemente estaba en algún otro lugar. Pero como la Biblia no nos da esos detalles, sí podemos decir con seguridad de que definitivamente Daniel no se postró, ya que más adelante y durante bueno, no tuviéramos el libro de Daniel. Si Daniel se hubiese, si Daniel se hubiese arrodillado, pues la parte que él ah, tuvo en toda esta historia, pues hubiese fallado. Sin embargo, no se demuestra eso en ningún lugar, que Daniel en ningún momento le fue infiel a su Dios. Así que esto fue una prueba que específicamente solamente se aplicaba hacia ellos y ellos tuvieron que confiar en Dios y no confiar en lo que Daniel pudo haber hecho por ellos, sino que ellos tuvieron que decir, bueno, si Dios permitió esto, ¿dónde está Daniel? ¿Y por qué tuvo que ser cuando Daniel no estaba aquí? Sin embargo, Dios estaba allí. Ujú. Y también una lección que podemos sacar allí, a veces a veces le toca la prueba a nuestro vecino, a nuestro hermano, a un conocido, y pensamos que a nosotros nunca nos va a tocar, pero llega Mm. el momento, porque a Daniel no le tocó en ese momento, como mencionaste, pero le tocó más adelante. O sea, a todos nos va a tocar una situación que va a poner a prueba nuestra fe y nuestra Nuestra fe. dependencia de Dios. Así mismo, así mismo. Algo que quisiera también destacar brevemente, pastor, es el enojo del rey. Cuando Mm. ellos se quedan allí de pie, el rey nuevamente manda a tocar la bocina, las trompetas, etcétera. Ellos siguen de pie y los manda a echar al horno de fuego, pero no es a paso lento, sino apresuradamente y con ira, porque imagínate, están lastimando públicamente su orgullo, el orgullo del rey, al punto, pastor, de que los soldados que estaban allí manejando el asunto de echarlo allí murieron en el intento, ¿verdad? Pero para las personas que nos están escuchando, que quizás se sienten perseguidos en su trabajo, en su vecindario, hay personas que sienten la ira de lo demás cuando uno cree en Dios, y obviamente vamos a vivir en tiempos más adelante que el enemigo va a perseguir, lo que la Biblia llama la gran persecución. ¿Cómo nosotros debemos de prepararnos si lo estamos viviendo ahora y para el futuro con relación a este ataque que vamos a recibir, quizá de ira, de resentimiento, de gente que no acepta nuestra fe y no acepta nuestro Dios? Bueno, esa pregunta es tremenda. Vemos que en Mateo 24:10, la Biblia dice, ¿no? Diferentes versiones dicen diferentes cosas, pero allí menciona, dice que muchos entonces serán
escandalizados. Otras palabras para escandalizado es muchos se ofenderán, ¿no? Se van a ofender y se entregarán unos a otros y a unos a otros se aborrecerán. Por haberse multiplicado la maldad, ese versículo lo sabemos, dice que el amor o la caridad de muchos se enfriará, pero el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y la cosa es que vemos que el rey, ya que su orgullo fue lastimado o herido, luego pasó lo que el enemigo le gusta usar mucho y es el enojo, ¿no? Él se ofendió, ¿no? ¿no? Su orgullo fue ofendido y como dice la Biblia, que vamos a llegar a un momento donde muchos se van a ofender o se van a escandalizar y vemos que la violencia, todo lo que pasa, a veces cuando nosotros permitimos que nuestras emociones sean las que nos guíen, hacemos cosas que luego, si llegamos a pensarlas, decimos, oye, pero ¿y qué hizo? Lo mismo le pasó a Caín. Dios le dijo, mira, el pecado está allí, pero tú puedes dominarlo. Sin embargo, él permitió que el enojo que tenía en contra de su hermano, que no hizo nada malo, simplemente hizo lo correcto, lo llevara, ¿no? Por el enojo, por la ira, lo llevara a perder la mente así de esa manera. Y en el libro Profetas y Reyes dice lo siguiente, a menos eh, a manos, perdón, de aquellos que, inspirados por Satanás, están llenos de envidia y fanatismo religioso, la ira del hombre se despertará en forma especial contra aquellos que santifican el sábado del cuarto mandamiento, y al fin un decreto universal los denunciará como merecedores de muerte. No, eso es algo que nosotros estudiamos y sabemos y decimos, ¿no? Que va a venir, pero vemos que la parte que Satanás juega allí y es que dice que inspirado por Satanás, llenos de envidia y fanatismo religioso, dice que la ira se va a despertar. Y vemos que esta ira que se despertó allí en Nabucodonosor, primero vino la idea, luego de la idea entonces luego viene no la ley. Cuando ellos entonces no lo hacen, él le da la oportunidad pensando, no, ellos cometieron un error, pues darme la oportunidad para que lo hagan de nuevo. Cuando él le dicen lo que le dicen, entonces él se enoja, porque ahora su orgullo, él dice, oye, pero ustedes me están faltando el respeto, yo soy el rey, yo soy Nabucodonosor, yo soy Babilonia, ¿y qué ustedes creen que ustedes son? Entonces él, en medio de ese enojo, no solamente dice, ok, pues tírenlo al horno, el horno como estaba, el que cayera allí, así como estaba, iba a sufrir, pero entonces no, caliente los 7 veces más, para que no quede duda, ¿no? De que cómo ellos me faltaron el respeto de esta manera. Entonces vemos que en el tiempo del fin, eh, el enemigo va a usar el enojo y vemos cómo está pasando. La gente está haciendo tantas cosas que uno dice, pero ¿de dónde sale eso? ¿No? Esa ira, ese enojo que motiva, ¿no? Falta de control propio, que es uno el fruto, ¿no? Parte del resultado del fruto del Espíritu Santo. Dice, ¿no? Que el control propio, pero es algo que el enemigo, lo contrario de eso, usa para que las personas, porque por el medio del enojo, de la ira, pues uno trata de intimidar a los demás, ¿no? A que hagan lo que tú quieras. Entonces, si no lo hacen, pues tú los fuerzas. Y vemos allí como él entonces dijo, pues, tírenlo. Tanto así que los pobres soldados que simplemente estaban haciendo su trabajo, terminaron ellos perdiendo la vida por el enojo que él tenía. Entonces, él ahí perdió soldados que no debía haber perdido por el enojo que tuvo Necesariamente. innecesariamente. Y Poderoso. eso se va a ver nuevamente en el futuro. Entonces, eh, echan los tres jóvenes hebreos y el versículo 24 y el versículo 25 dice que el rey no vio uno, ni dos, ni tres, sino cuatro, y a uno semejante a un hijo de los dioses. ¿Qué es lo que está viendo el Nabucodonosor aquí? Está viendo visiones, está el enojo tan grande. El enojo y lo que estaba tomando, quizás, ¿verdad? No, vemos que allí entra, ¿no?, la promesa de Dios. El mismo Jesús está allí como nuestro intercedor. Y ¿cómo él puede reconocerlo?
En el mismo libro, el profeta de Reyes menciona de cómo, ya que ellos, como eran fieles siervos de Dios, el testimonio, el carácter que ellos tenían, la vida de ellos, pues hablaban del Cristo que venía, del Redentor que iba a venir, todo eso. Entonces, cuando él vio ese cuarto individuo, entonces pudo reconocer que lo que ellos le habían dicho, lo que ellos habían hablado, Daniel y ellos, entre todos, él pudo ver eso allí y vemos que ese es el mismo Jesús que intercede por nosotros, y eso lo que nos enseña es que así mismo como eh, Dios intervino con ellos, Él promete que va a intervenir también a nuestro favor. Entonces vemos que Jesús mismo dijo, ah, no, espérate, tengo que ir yo mismo, estar allí presente con ellos, estar en medio de ellos, junto con ellos. Gloria a Dios. Qué maravilloso eso, ¿eh? Saber que en medio de la presión de la vida, porque tenemos hornos aquí en el Sí, 2023, pasamos, pastor, pasamos por diferentes situaciones en la vida, matrimonial, económica, de salud, y uno siente que está en el horno, pero no estamos solos, Jesús está allí en medio de nosotros. Eh, y el rey entonces lo manda a sacar y dice la escritura que ni el cabello de su cabeza se había quemado. ¿Qué fue lo que pasó ahí adentro? Y, cómo, y más importante aún, cómo reaccionó cuando el rey, ya esta es la segunda vez. Yo siento, pastor, que Dios de alguna manera quería, aparte de todo lo que está haciendo con los judíos, pero también quería como intervenir en el corazón de Nabucodonosor, porque lo hizo con el sueño en el capítulo 2, ahora en el capítulo 3 vuelve y le da otra demostración de su poder. ¿Cómo reaccionó el rey aquí? es muy interesante que tú menciones eso, y específicamente eso yo creo que era el propósito de Dios. El propósito de Dios era alcanzar al rey. Entonces, por eso le dio tantas oportunidades, porque desde la primera vez el rey pudo haber caído muerto. Sí, De sí, la primera vez que inventó, que hizo algo, no que, ¡pum! ¡Ay, que quedó el rey! ¡Ay! Se armó un tremendo lío en Babilonia. Sin embargo, vemos que Dios está tratando de alcanzarlo y de mostrarle algo. Entonces vemos que en Isaías 43 dice la Biblia, Dios nos dice, no temas porque yo te redimí, te puse nombre y mío eres tú. Dios nos conoce por nombre y dice que nosotros le pertenecemos a Él. Y luego dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Ellos tuvieron que caer en el horno antes de que Jesús se demostrara. Jesús estaba allí con ellos todo el tiempo, pero el rey no lo vio antes de eso. Después que lo tiró fue que ahí apareció. Quizá en la mente de nosotros decimos, oye, pero ¿dónde está Dios? ¿No? Él no va a impedir que venga como lo hizo ¿no? Con Abraham cuando iba a matar al hijo, y antes de que lo hiciera, dijo, espérate, no, porque ya, mira, ya estamos en el horno ya. No van a tirar en el horno, se murieron estos. Sin embargo, Dios desde el principio, tan pronto los otros mueren cuando lo están tirando, ellos caen vivos, se mantienen vivos, y lo único que se quema eran las ataduras que tenían. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, pero eso allí vemos que la reacción del rey fue decir que ese Dios, primeramente le dice a ellos, ¿no? Que son siervos del Altísimo. Le dice, siervo del Altísimo, ¿no? ¡Wow! Vení, salí de ahí, siervo del Altísimo, salgan de allí, porque él reconoció que el Dios Todopoderoso dice, ¿quién puede? Nadie, ¿quién puede? La pregunta del él fue esa, ¿quién puede? ¿Qué Dios va a poder liberarlo a ustedes? Y luego él ve cómo ese Dios lo libera, y no solamente lo libera, sino que está ahí. La idea de ello era que los dioses estaban fuera, lejos, no cerca, nunca, ¿no? Aparte, en las montañas, así en los cielos. Sin embargo, vemos que el Dios de estos hebreos, él pudo verlo no solamente en teoría, sino que prácticamente él vio cómo ese Dios de ellos inmediatamente estaba allí presente. Y para él eso fue algo que él ni se lo podía creer. Y les dice a ellos, siervos de Dios
Altísimo, del Dios Altísimo. Ustedes son unos siervos de ese Dios, del que ustedes siempre me han estado hablando, del que me mencionaban y esto. Ustedes son siervos de ese Dios. Amén. Amén. Hay una lección grande allí. Y me encantó cuando dijiste, a veces queremos ver a Dios antes de entrar al horno. Y, no, y hay personas que a veces no damos el paso y decimos, bueno, pues entonces, ¿será que Dios no existe? ¿Será que Dios no está conmigo? En el horno, me acuerdo de esa lección, ese folleto que salió hace unos meses, hace unos años, del fuego, ¿ah? Pasar por el horno y allí está Dios en medio de nosotros. Pero qué interesante ver a este hombre que estaba, ¿quién es Dios? ¿Qué Dios podrá contra mí? Y ahora de sus propios labios diciendo, ustedes son siervos del Dios Altísimo. Del Oye, Dios Altísimo. gloria a Dios. Y lo dijo él, no lo dijeron ellos. Ah, para que vean, mira, nosotros, ¿quién tú crees que...? Él mismo tuvo que reconocerlo. Y ellos, Entonces, la gente que te acusa, para las personas que nos están escuchando, nos están viendo, si hay alguien que te acusa, que se burla de ti, que te ha hecho daño, esa persona va a tener que reconocer tarde o temprano. Si reconocemos mientras tenemos la gracia, vamos a ser perdonados. Pero también, después del fin de la gracia, también van a reconocer el poder de Dios, lamentablemente sin gracia, pero todo el mundo va a tener que en algún punto reconocer que Dios es real y que es todopoderoso. amén, amén. Tenemos 5 minutos. De este Ok. capítulo, de este capítulo, 3, ¿qué lección, si usted tuviera que sacar, tuvieras que sacar una lección para nosotros de manera práctica, espiritual, para nuestras vidas? La persona que nos está escuchando dice, ok, entiendo ahora cómo Dios se manifestó, cómo yo puedo aplicar esto a mi vida ahora en el 2023. Bueno, una de las cosas que viene a mi mente con relación a este capítulo es lo que dice en el libro de Lucas. Lucas capítulo 21, los versículos del 12 al 19, más o menos, hablan de que algo que se le dio, al pueblo cuando Jesús estaba presente, pero dice allí en el versículo 12, ante todas esas cosas os echarán manos, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas, a las cárceles, seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestras defensas, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos y parientes, amigos, matarán a algunos de vosotros, seréis aborrecidos por toda causa, por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces, lo mismo que se le prometió a ellos, vemos que dice que ni siquiera el pelo de su cabeza se quemó. Y Dios nos dice, ¿no? Que llegará un momento en nuestra vida donde seremos acusados, perseguidos, engañados y todo eso. Pero en otra frase que siempre viene a mi mente es lo que dice Profetas y Reyes, página 377, dice, Satanás con toda la hueste del mar no puede destruir al más débil de los santos de Dios. Amén. Con todas las huestes del mar al más santo, al santo de Dios, aunque sea el más débil, no lo puede destruir. Entonces, esta historia creo que nos demuestra primordialmente cómo Dios puede ser glorificado. Fue una oportunidad para estos tres jóvenes hebreos de conocer a Dios, depender en Dios y como Dios los rescató de este horno, del fuego, de la acusación, de todo, porque allí estaba la malicia de los caldeos. Dice que ellos maliciosamente lo acusaron, porque ellos querían. Ellos desde que estaban ahí, ese era el propósito. Sin embargo, dice que en medio de eso, vemos que la defensa de ellos no fue defender lo que ellos hacían, simplemente representar a Dios. Que pase lo que pase, pero nosotros vamos a confiar en Dios, vamos a hacer lo correcto, no importa lo que pase. Ellos no confiaron en Daniel, no confiaron en el rey, no confiaron en nadie, sino que confiaron en Dios y Dios cumplió su promesa de proteger a su pueblo, como dice ahí en Isaías 43 y como vemos también en el libro de Lucas. Entonces, Dios
está al control. No importa lo que pase, a veces nos podemos ver, no todo lo que está pasando alrededor nuestro, en el mundo, el rey, el presidente, lo otro, aquello y todo, todo, todo. Nos damos cuenta de todo lo malo que está pasando. Y la Biblia nos dice que cuando comiencen a pasar todas estas cosas, que tenemos que erguir nuestras cabezas y ver que nuestra salvación está cerca. Ver dónde está Dios, porque eso es lo que importa. Todo lo otro que pase va a pasar como quiera, pero si sabemos dónde está Dios, donde Él dice que va a estar, entonces podemos triunfar y echar adelante confiando que Él nos va a liberar de cualquier cosa que tengamos que pasar y que Amén. nuestra vida está en sus manos. Gloria a Dios. Mis queridos, así finalizamos nuestro estudio del capítulo 3 del libro de Daniel. Maravilloso. Gracias, nuestro pastor Luis Peguero, por regalarnos esta hora para estudiar a profundidad. Y pastor, antes de despedirnos, quisiera que tenga una breve oración por nosotros, todos los que están escuchando, de manera que Dios pueda bendecirnos, así como utilizó poderosamente a Sadrach, Mesach y Abednego, que nos utilice en este tiempo también a nosotros. Ok, oremos, oremos. Padre, gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de venir ante ti, de estudiar tu palabra y de conversar como tus hijos, tus siervos. Señor, te pedimos que si hay alguna persona en este momento que nos está escuchando, viendo, que puedan entender que a pesar del horno en el cual se encuentran, quizás piensan que todas las acusaciones, todas las cosas que han dicho de ellos, todas las cosas que otros, aún seres queridos, quizás les acusan, que ellos puedan confiar en ti. Vemos que en esta historia, estos jóvenes no se defendieron, no se enfocaron en las acusaciones, no se enfocaron, no se quejaron, simplemente presentaron su posición, que fue: Dios tiene el poder, Dios puede y Él nos va a liberar. Y si no lo hace, aún así no vamos a adorar a tus dioses, no vamos a adorar a esta estatua, a esta imagen, porque nosotros confiamos en Dios. Así, Señor, que te pido que tú puedas multiplicar el valor o la falta de valor que haya en nosotros, pero que no lo hagamos, Señor, por presumir, sino que podamos hacerlo confiando en ti, no porque haya algo dentro de nosotros que nos dé ese valor que venga, que sea propio, sino porque viene de ti. Así que bendice a tu pueblo, bendice a cada persona. Si hay alguien, Señor, sufriendo o pasando por alguna situación, libéralos de esa situación en el nombre de Jesús. Te pedimos todo esto, Señor, en el dulce nombre de Cristo. Amén. Amén, amén, amén. Mi querido, el pastor Luis Peguero y su servidor, el pastor Anthony Galán, estuvieron con ustedes. Nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones. Bye bye.